Bien, en esta parte que nos sigue correspondiendo a la entrevista, hoy o esta noche también en cierta manera tenemos una conversación con una especialidad no muy conocida, que yo sé que muchos de ustedes van a disfrutar esta conversación con un joven, un profesional talentoso y de mucha capacidad. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Es para mí un placer acompañarle. Doctor Guerra, ¿por qué le interesó la psicología y la especialidad que yo quiero que usted dé a conocer e inmediatamente responda, que usted eligió? Muy bien. Yo inicié estudiando medicina en la Pucamaima. Medicina. Medicina, pero cuando yo comencé a entrar a carrera y empecé a ir a los hospitales, sí. yo me sentía en el hospital como un mecánico de gente. Y yo quería trabajar más con la persona, que para mí era su psicología, no su cuerpo. Yeah. Entonces ahí tomé la decisión de irme a psicología, que era lo que yo quería estudiar originalmente. Pero por estigma que hay en el normal en República Dominicana, no se ve como una carrera, no se veía en ese momento como una carrera de igual prestigio, la de psicología, que la de medicina. Las tradicionales. Exactamente. Entonces me fui por la psicología y en el camino del grado me enamoré de un área de la psicología que es la psicometría, que es el desarrollo de pruebas psicológicas. La psicometría. Psicometría, que es el desarrollo de pruebas psicológicas. Y cuando investigué un poco, era estadística lo que había detrás de eso. Wow. Entonces me fui a hacer... Ahí como que hay casi una contrariedad, porque el médico no necesariamente se liga con números, con estadísticas. No, incluso en medicina yo di una bioestadística, pero cuando me cambié a psicología, entonces di 2 métodos cuantitativos. Claro, y una psicometría, un poquito más, y ahí fue que me enamoré de eso. Mi tesis de grado fue sobre adaptación de una prueba psicológica a operarios de zona franca, de coordinación motora, a ver qué tanta habilidad tenían los operarios de zona franca. Una adaptación a esa población, y ahí me enamoré de eso. Y rápidamente, ¿en qué mejoraría su tesis o cuál fue su conclusión de la tesis? La conclusión de la tesis de grado, sí me acuerdo, porque ya hace unos días ha llovido un poquito después de eso. Era la relación que había directa entre la habilidad, la coordinación del ojo y la mano, o sea, la habilidad motora que tenían los operarios con los incentivos que le daban. Entonces, los que tenían mayor habilidad también recibían más incentivos, porque cumplían la meta y ese tipo de cosas. Qué interesante está eso. Entonces, ahí me enamoré de esa área y investigué y apliqué a una beca y me fui a Estados Unidos. Sí. ¿Y qué hace un psicólogo cuantitativo o dentro del ámbito de la psicometría? Claro. La estadística con la que se adaptan las pruebas psicológicas a poblaciones en particulares es complicada. Ahí se calculan consistencia interna, se calculan diferentes tipos de validez, tabla de estandarizaciones, que es estadística. Entonces, es muy importante que el estadista, como el psicólogo cuantitativo, que en eso fue que me especialicé en Estados Unidos, entienda también de psicología, no solo la metodología estadística detrás. Porque hay muchas particularidades de los datos en psicología que una persona que no es psicólogo no le entiende tan bien. ¿Usted fue a Estados Unidos a hacer una especialidad? Claro. Yo hice una maestría y un doctorado, son PhD, en psicología cuantitativa en la Universidad de Missouri Columbia. Ok. Sí. Antes de entrar con una pregunta que tenía en la línea, me llama la atención para que la gente pueda comprender, el que nos está viendo, que no es necesariamente psicólogo, ni abogado, ni nada de eso. Para hacerlo más llano posible, ¿cómo podríamos colocar un ejemplo para que la gente pueda entender qué es la especialidad a la que usted se dedica? Y yo se lo voy a poner más fácil. Okay. Ustedes el año pasado hicieron un estudio relacionado con el COVID, con otros psicólogos extranjeros, para determinar el ámbito de la depresión, de la ansiedad, que hoy lo estamos viendo. Así es. Entonces, quizás por ahí
podemos darle un ejemplo a los amigos televidentes. Excelente, sí. Hay una parte muy importante que hace un psicólogo cuantitativo en un estudio como ese, Sí. que es la parte de la adaptación de las pruebas psicológicas a la población en particular donde se va a aplicar. Ok. Esa parte es muy importante porque una persona triste o que tiene síntomas de depresión no tiene por qué comportarse igual en República Dominicana que en Argentina o que en España, que fueron las poblaciones en las que nos comparamos. Ustedes evaluaron esas naciones. En esas naciones habían... incluyendo nosotros. Sí, República Dominicana, Argentina y España fueron los 3 países que participaron en el estudio. Nosotros nos encargamos de la evaluación en República Dominicana y luego entonces se contrastaron los resultados con Argentina y España. Yo sé que es difícil, pero ¿usted recuerda más o menos cuál fue el resultado? No en porcentaje, porque no le voy a pedir eso. Sí. Pero más o menos cuáles fueron los resultados, a grosso modo. Claro. ¿Qué determinaron? De los resultados más interesantes de lo que recuerdo, Sí. porque quien es especialista es mi colega y compadre, el doctor Zoilo García, que es un experto, no solamente a nivel nacional en ese tema, y que dirige el laboratorio de emociones, salud y ciberpsicología, donde se hizo el estudio, fue que la población más joven fue más afectado por síntomas de depresión y de ansiedad que la más adulta. Ajá. Los estudiantes que ya no estaban yendo a la secundaria, que ya no estaban yendo a la universidad y que gozaban de ese círculo social rico, que luego se vieron encerrados en sus casas, fueron más afectados psicológicamente que los adultos, que ya probablemente tenían otro nivel de madurez y también que quizás no dependían tanto de su círculo social, de sus amigos. Ya. Eso fue algo interesante, muy interesante. Muy interesante. También vimos que la prevalencia en República Dominicana de sintomatología de depresión y de ansiedad era mayor de lo que vimos en unos promedios a nivel mundial. Wow. Sí, en República Dominicana, antes de pandemia, se estima que casi 1 millón de dominicanos tienen síntomas de ansiedad o depresión. 1 millón. Sí. Eso es mucho, doctor. Es mucho. Y en comparación con Argentina y España, ¿cómo estábamos? ¿Mejor o peor? Si recuerda. Los países en comparación eran un poquito diferentes. Por ejemplo, República Dominicana y Argentina se parecían un poquito. En España era un poquito más elevado, si recuerdo correctamente. Sí. Pero en los 3 países se habían empeorado los síntomas durante la pandemia. Que eso fue algo que se vio. Y yo creo, doctor, y lo traje a colación prácticamente a sabiendas, porque lo que hemos estado viendo últimamente, muchos suicidios, mucha gente en depresión y mucha gente con ansiedad. Sí. Y yo no creo que sea de este momento, sino que es una secuela del pasado. Eso, y también muchas crímenes violentos. Exacto. O sea, mucha violencia, mucha ira. Qué bueno que acotara eso. Que son las emociones negativas. Sí. ¿Por qué es importante? Porque el televidente me puede decir, yo pero ¿y qué importancia tiene la psicología cuántica para la realidad social? ¿Y por qué es importante investigar? Claro. Es muy importante que personas como yo y personas como el equipo de investigación del Laboratorio de Emociones, Salud y Ciberpsicología adapten la prueba a los contextos, precisamente para poder diferenciar lo que es un problema en República Dominicana que tal vez no es un problema en otra parte del mundo. Yo le puedo poner un caso muy particular. Okay. Un caribeño, un dominicano, en Suiza se conoce en cualquier parte. Porque los caribeños somos espontáneos, somos muy extrovertidos. Es cierto, sí. Sobresalimos en cualquier sitio. Yo con un compañero de clase en el doctorado italiano dijo que él fue con un grupo, que los italianos también, principalmente los italianos del sur, son como medio, parecen como caribeños en la forma como se comportan. Es la base latina que tiene. Sí, y también el trópico. Pero bueno, el clima. Pero él fue con un grupo de amigos de Italia a Suiza. Ajá. Y estaban bañándose en una piscina, en un club, en un evento. Y a la media hora las autoridades de la piscina separaron la mitad de la piscina para los italianos y la otra mitad para los suizos porque no podían. Y lo mismo le pasaría a los dominicanos. Claro. Entonces, cuando yo voy a evaluar a un dominicano y tengo que decir si ese dominicano es más extrovertido que el promedio, tengo que compararlo con dominicano. Ya entiendo. No puedo compararlo con suizo, porque los suizos tienen otro nivel de comparación. Sí, pero es lo mismo con la depresión, es lo mismo con la ansiedad. Sí. Hay que comparar a la gente con su población para poder mantenerlo. Muy correcto. Sí. Y hay muchísimos casos de esos. Hablábamos el otro día, fuera de cámara, de algunas pruebas que miden deterioro cognitivo. O sea, miden si la persona va a tener algún tipo de enfermedad degenerativa, una demencia o algo, va a perder la memoria. Y hay pruebas que fueron desarrolladas en Estados Unidos y Europa que le preguntan al paciente si sabe la estación del año.
¿En qué estación del año estamos? ¿Verdad? Eso, una persona para saber en qué estación del año estamos, de manera así normal, tiene que ser en un país donde hay estaciones. Pero aquí no hay estaciones. Donde se verifique. Donde hay nieve, donde se caen las hojas de los árboles. Que tú miras por la ventana y tú sabes la estación del año. Pero un caribeño está obviamente en desventaja en una prueba de inteligencia o de habilidades cognitivas frente a una persona del hemisferio norte o del hemisferio sur. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo la adaptación de la prueba a las poblaciones son muy importantes y que son gente como yo de psicología cuantitativa que hacen esos análisis estadísticos para ver qué es lo que es promedio en una población versus otra población. Qué bien. Como usted maneja estadísticas, ¿cómo estamos en comparación con la región a nivel del manejo de las estadísticas? Aquí, por el mismo asunto de que... Si lo comparamos con lo que gasta un país, por ejemplo, como México o Argentina, en comparación con nosotros, ¿cómo estamos con relación al PIB? Bueno, en cuanto a lo que se invierte en investigación e innovación, que se mete en educación y en educación superior, estamos lo más bajito incluso en Centroamérica y el Caribe estamos en los últimos lugares. Sí. Por ejemplo, si nos comparamos como países, claro, Cuba tiene su propio, ¿verdad? O nos comparamos con Puerto Rico, que también tiene su otra condición ahí con los de Estados Unidos, pero Cuba y Jamaica, por ejemplo, tienen muchísimo más inversión y muchísimo más resultados de investigación por lo que se invierte de su Producto Interno Bruto. Pero si nos comparamos con México, Chile y Argentina, ya... Mejor ni decirlo. Brasil es mejor no decirlo. No, es mejor no decirlo. Por ejemplo, la destinación del 4% por educación, que ahora mismo está un poquito caliente ese tema, se ha destinado más para la necesidad de infraestructura, pero no en la educación preuniversitaria, pero no se ha destinado tanto para asegurarse de que hayan matemáticos, que hayan biólogos, que hayan gente que investigue nuestras propias enfermedades y que luego eso permea al aula. Sí. Hablando ya en la parte de investigación, incluso de innovación, ¿qué trabajos han estado ustedes haciendo en el ámbito de esa área, de la investigación y también de la innovación? Excelente, excelente. En cuanto a la investigación, o sea, que es como producir conocimiento nuevo, producir papers, ir a conferencias, encontrar resultados que otra persona no ha encontrado, que es el resultado final de la parte de investigación. La Pucamaima lidera la República Dominicana en producción científica. O sea, la producción científica de los últimos 4 años de la Pucamaima es la combinada de las otras 3 universidades privadas del país. Wow. Y es casi el doble de la universidad pública más importante. Pero eso no necesariamente, claro, para la Pucamaima es un gran logro, un gran alcance, pero como país nos está dejando no tan bien parado. Sí, todavía la producción científica es pequeña como país, pero lo bueno que ha pasado que a medida que la Pucamaima y otras universidades se han enfocado más en la investigación, han empujado hacia adelante el sistema de educación superior. Cuando una universidad se va a la delantera, las otras reaccionan. Entonces eso eleva el nivel. La competitividad. Nosotros, en verdad, por ejemplo, le puedo decir Pucamaima, UNIBE, UNFU, incluso la UAS, han subido significativamente la cantidad de publicaciones en los últimos 5 años. Porque usted forma parte o ha formado parte del cuerpo de investigación de Pucamaima. Sí, formo parte. Y también fui vicerrector de investigación e innovación hasta hace unos 4 meses. Yo era el vicerrector, duré 4 años y medio siendo vicerrector de investigación. Hablando de investigación, ¿cómo podemos relacionar investigación con innovación? Es una pregunta muy, muy interesante. La investigación, como dije ahorita, es la producción del conocimiento. Cuando ese conocimiento se aplica para solucionar un problema en la sociedad, se convierte en innovación. Bien. Por ejemplo, cuando Google, por un caso, estaban investigando los algoritmos de búsqueda y mucha matemática, muchas cosas. Los famosos algoritmos. Sí, eso era, bueno, ya es otro tema. Pero cuando era todavía una tesis de doctorado de un estudiante de Stanford, no había solucionado nada. Cuando forman la empresa y lo ponen y hacen el buscador y comienza la gente a interactuar con esos buscadores y a ganar dinero, esas 2 investigaciones de doctorado cambiaron el mundo en que vivimos ahora.
Sí. Ahora, usted se imagina, usted recuerda cómo era buscar algo en internet cuando no existía Google. Claro. Era más complicado, tú no encontrabas, era mucho menos útil. Y ahora el mundo es un mundo diferente por ese resultado. Entonces ellos no solamente produjeron el conocimiento que no existía, sino que lo llevaron al mercado y cambiaron el mundo. Entonces la innovación es esa parte. Tiene que haber gente que cree conocimiento, pero tiene que haber gente que lleve ese conocimiento a la sociedad. Por ejemplo, en el laboratorio de emociones, salud y ciberpsicología, con el que trabajo con el doctor Solo García, nosotros que investigamos sobre variables psicológicas, también desarrollamos tecnología para ayudar en procesos de terapia. Nosotros desarrollamos tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, para acompañar procesos de terapia. Wow. Para, por ejemplo, curar personas que tienen claustrofobia. Nosotros hemos diseñado un escenario donde la persona con unos lentes de realidad virtual de muy bajo costo se entra en un elevador y nosotros podemos, con el sonido, y podemos controlar la cantidad de personas que están en el elevador, podemos controlar a qué piso va, que si se daña, que si no se daña, que si se para, todo lo podemos controlar. Qué bien. Entonces, la herramienta es útil porque un psicólogo puede ponerle esa herramienta a un paciente con claustrofobia y entrenar emocionalmente a esa persona para que cuando en la vida real esté en un elevador con gente no le dé un ataque de pánico. ¡Qué bueno! Sí. Entonces es un avance, es una innovación interesante porque ya eso es un producto que está disponible para que los psicólogos lo utilicen con sus pacientes. Interesante. Entonces, antes el paciente tiene que cerrar los ojos e imaginar que está en un elevador. Ahora se pone los lentes de realidad virtual y está dentro del elevador en un ambiente virtual. ¡Qué bien! Doctor, por asunto del tiempo, ¿qué sugerencias pudiese dar el doctor Guerra para que República Dominicana, usted que es un investigador ya aprobado, aún su juventud lo ha probado con hechos, ¿qué sugerencias puede hacernos como país? Yo entiendo que las autoridades deberían de poner más fondos para la investigación y para la innovación. El Fondo CID es el fondo más importante y lo ha sido desde el 2005 para el financiamiento de investigación en República Dominicana. Tradicionalmente se han financiado más proyectos que son de publicar artículos y de generar conocimiento. Pero no necesariamente por el Fondo CID, sino porque no hay tantas personas versadas en esos temas. No se ha utilizado mucho ese dinero para producir empresas que utilicen estos conocimientos y lo lleven al mercado a solucionar problemas. Uno de los pocos resultados es el laboratorio de emociones, salud y ciberpsicología y los proyectos de realidad virtual y realidad aumentada. Sí, uno de los pocos resultados que ya están disponibles para comercializar. ¿Cuál es mi sugerencia? Que ese dinero, que si aumenta ese presupuesto, que la mitad de ese presupuesto se haga para pasar a la innovación y que ayuden a formar un ecosistema, un sistema en el que esas pequeñas empresas que pudieran surgir reciban dinero y apoyo para convertirse en grandes empresas. República Dominicana va a ser diferente cuando proyectos que fueron un proyecto de investigación llegaron a un proyecto de innovación y cuando se hagan los primeros millonarios de esos proyectos de innovación, entonces República Dominicana va a ser otro lugar, porque va a haber más fondos, se va a entender por qué es importante invertir, van a venir las empresas van a querer invertir también. No, y va a mejorar en el ámbito social y en el ámbito económico en sí de la nación. Como así tal. Es. Y ejemplo de eso tenemos en Corea y en otras partes. No hay ningún peso mejor invertido para aumentar el ingreso per cápita que el dinero que se invierte en investigación y desarrollo. Me gustó eso, doctor. Ojalá podamos escuchar parte de esa sugerencia para mejorar. Todo gira en el ámbito de la educación. Doctor, gracias por comparecer y esos conocimientos que usted ha vertido en el poco tiempo que hemos estado con usted. El placer fue mío. Vamos a la pausa.